Pido por favor que busquen Romanos capítulo 5. Vamos a ver diferentes textos, pero vamos a hacer una lectura primero en Romanos 5 y vamos a empezar en el versículo 7, ¿sí? Vean lo que dice Romanos 5:7. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, o sea, con dificultad, ¿no? ¿Quién va a dar su vida por un justo? Y luego dice, con todo, podrá ser o podría ser que alguno osara morir, se atreviera a morir por el bueno, o sea, por alguien pudiera dar su vida por alguien que es bueno, ¿no? Y dice el 8, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por gente buena, Cristo murió por pecadores. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, si Él ya murió por nosotros, siendo pecadores, con mucho más razón seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, aquí se refiere solamente a los creyentes, ¿sí? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. De consiguiente, dice el 12, vino la reconciliación por uno. Y aquí se refiere a Jesús, ¿no? Vino la reconciliación a nosotros por Jesús. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte es la consecuencia del pecado, la paga del pecado, la recompensa del pecado, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron en Adán, ¿sí? Y aquí donde dice la muerte se refiere tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. Si Adán no hubiera pecado, la muerte no hubiera existido, ni la enfermedad tampoco, ¿sí? La muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pero vean lo que dice ahora, en el 13. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. Pero no se atribuye pecado, no habiendo ley. Vean, este versículo 13 es muy interesante. No se atribuye pecado, no habiendo ley. No obstante, a pesar de que no se atribuye pecado, no habiendo ley, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿En quiénes? Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Es Jesús. O sea, Adán es un tipo de Cristo, ¿sí? Y dice el 15, mas no como el delito, tal fue el don. El delito es el de Adán, el don es el de Jesús, el de Cristo. Porque si por el delito de uno, Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio, la verdad, vino de un pecado para condenación. O sea, habla de un solo pecado al que cometió Adán, ¿no? La desobediencia. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, vean lo que dice, reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia, la de Jesús, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, Adán,
los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hasta ahí detenemos la lectura. Vamos a hacer otra oración, ¿sí? Nos dirige este hermano Víctor en una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias una vez más porque pues, nos has permitido estar aquí ante tu presencia para escuchar de tu palabra. Ayúdanos a entender este tema importante de la justificación por la fe, por tu gracia, cada uno de nosotros, y te pedimos tu ayuda para comprender estas cosas espirituales. Te pedimos también por nuestro hermano que lo ayudes en estos momentos, que lo uses grandemente, que lo capacites, Señor, y lo llenes de tu Espíritu Santo para que nos pueda exponer tu palabra a cada uno de los que estamos aquí presentes. Una vez más te damos las gracias por tus bendiciones espirituales y físicas. Te pedimos estas cosas y te pedimos tu presencia en medio de nosotros, especialmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vean otra vez lo que dice el 14. No, el 13 y el 14 dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado no habiendo ley. No obstante, a pesar de todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dicen los estudiosos, dicen los eruditos, que desde Adán hasta Moisés, vean, con Adán empezó la historia de estos tiempos. Desde Adán hasta Moisés pasaron más o menos 2600 años. Todos estos años, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte. Es lo que dice en el versículo 14. Y dice que hasta la ley, en el versículo 13, el pecado estaba en el mundo. Entonces vean las consecuencias del pecado. Todos estos 2600 años se manifestaron en la muerte de todas esas personas. Millones y millones y millones de personas murieron en este lapso. En medio ocurrió el diluvio, ¿sí? Más o menos a los 1400 años después de Adán. Entonces, desde Adán hasta el diluvio, todos murieron. Sin ninguna esperanza de salvación, ¿sí? Pero todo este tiempo no existía la ley. No conocieron la ley. La ley fue dada a Moisés en estas fechas, ¿sí? Después de 2600 años. Entonces estos hombres eran desobedientes, no conocían la ley. A Adán se le dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Entonces, podemos pensar o podemos decir que Adán conoció la ley, ¿sí? Pero estos no. Entonces, como no conocían la ley, como no conocían los mandamientos, ¿por qué murieron? Dice, vean, el versículo 13, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado no habiendo ley. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estas personas que vivieron en este lapso no eran pecadores. Dice ahí que no se atribuye pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Transgresión de la ley, violación de la ley. Entonces estos estaban violando una ley que no conocían. Entonces, ¿por qué tenían que morir? ¿Ven? Estas personas murieron porque eran pecadores, ¿sí? Con sus hechos lo demostraron. ¿Por qué vino el diluvio? Porque Dios estaba hasta el gorro de los pecados de todos ellos. Entonces llegó un punto
que el pecado fue tanto, no se les olvide que en este lapso los hombres vivían 600, 700, 800, hasta más de 900 años. Entonces estos hombres podían procrear muchos hijos. Hemos mencionado que en el diluvio, dicen algunos eruditos que murieron tantas personas como las que ahora existen en el mundo. Es increíble eso. Supongamos que sea demasiado, que hubiera sido la mitad. Ahorita aproximadamente hay 6,000 millones en el mundo. Pero supongamos que en el diluvio murieron 3,000 millones. Vean, 3,000 millones es muchísima gente. Murieron hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Dios le dijo a Adán que construyera el arca. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar que en el arca no había espacio para personas? Dios le dijo a Adán que construyera el arca con capacidades para los animales, no para las personas. Dios prefirió salvar animales que a personas. ¿No es increíble eso? Noé estuvo predicando 120 años. Esos 120 años estuvo predicando como testimonio en contra de ellos. Pero ya Dios había planeado no salvar a nadie excepto a la familia de Noé. Ahí estaba el arca, ahí estaba el refugio para que ellos pudieran huir. Pero ¿qué esperanzas había de que ellos huyeran? Estaban escuchando el testimonio de Noé, pero ninguno fue salvo. Solamente 8 personas familiares de Noé. Ahora díganme ustedes, ¿Dios cometió una injusticia por eso? Estas personas no conocieron el Evangelio, no conocieron la verdad. Entonces, ¿Dios cometió una injusticia con ellos? Los 10 mandamientos le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Y a partir de entonces, todo el mundo conoce la ley, porque aunque los judíos eran los depositarios de esa ley corrió de boca en boca. De manera que el mundo entero se llenó del conocimiento de esa ley. No había medios de comunicación, pero de todas maneras, las naciones vecinas conocieron las leyes de Dios, y esas naciones vecinas hablaban de esas leyes, y las naciones vecinas de esas naciones podían conocer la ley. Pero entonces, repito, ¿qué fue de todas estas personas? Después de Moisés hasta Cristo, pasaron más o menos 1400 años. ¿Sí? Estos 1400 años, el mundo conocía, muchos países del mundo conocían la ley. ¿Sí? Los judíos se encargaron de divulgarla. Pero de que cada quien tuviera las escrituras, que cada quien en su casa tuviera un ejemplar de las escrituras, no. Además, todo lo que es Asia, sí, el continente más antiguo, vamos a decirlo así. Acuérdense ustedes que Dios no permitió que Pablo fuera a predicar a Asia. Entonces todo lo que conocemos que después fue la Unión Soviética, China, Mongolia, las Coreas, Japón, no conocieron el Evangelio. ¿Sí? O sea, conocer la ley no es conocer el Evangelio. Entonces, aunque ellos pudieran haber conocido algo de la ley, como no conocían acerca del Dios verdadero ni de sus promesas de salvación, pues entonces estaban en tinieblas de todas maneras. El versículo 14 dice, a pesar de todo, a pesar de que aquellos no conocían la ley, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, sabemos muy bien que Dios no dejó a los hombres absolutamente sin ley, ¿sí? Y eso lo pueden ustedes ver aquí mismo en Romanos, en el capítulo 2, vean cómo dice,
en el capítulo 2, vean lo que dice el versículo 14. Dice, ven desde el 13, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios. O sea, no solamente los que escuchan la ley, los que conocen la ley, son justos. Dice, mas los hacedores de la ley serán justificados. Y dice el 14, porque los gentiles, ¿sí? Y todas esas naciones vecinas eran gentiles. Dice, que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, o sea, la palabra naturalmente habla de que por naturaleza, ¿sí? Haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Qué significa esto? Que Dios veía a los gentiles, aunque no tuvieran ley, los veía como que ellos mismos eran capaces de establecer sus propias leyes. Son ley a sí mismos. O sea, ellos tenían una conciencia. Es lo que dice el versículo 15, vean, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Vean, esto es por naturaleza. La palabra naturalmente alcanza lo que dice el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. Vean, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. O sea, se acusaban cuando hacían algo malo, se excusaban cuando hacían algo bueno. O sea, los gentiles, aunque no tuvieran la ley escrita de Dios, tenían una conciencia, y la conciencia les decía lo que era bueno y lo que era malo. Entonces ellos eran ley a sí mismos, es como dice el versículo 14 al final. O sea, los gentiles, aunque no conocieran los mandamientos de Dios, ellos sabían que robar era malo, mentir, adulterar, emborracharse. Ellos sabían que esas cosas eran malas. ¿Por qué? Porque su misma conciencia se los decía. Entonces, si ellos violaban sus propias conciencias, vean, o sea, hacían cosas contrarias a lo que sus conciencias les decían, Dios los veía como culpables, aunque no tuvieran la ley. Por eso todas estas personas que vivieron en ese lapso tuvieron que morir. Ahora vean, después del diluvio empezó de nuevo la generación, empezaron siendo pocos, pero rápido otra vez se pobló el mundo. De manera que cuando vino Cristo ya había otra vez muchísimos millones de habitantes en todo el mundo. Pero de todas maneras no tenían las escrituras, no existían las imprentas. ¿Hasta cuándo se vino a inventar la imprenta? En aquellos tiempos los escribas traducían las escrituras, pero traducir solamente un libro del Pentateuco era un problemón tremendo, que les llevaba muchísimo tiempo. Entonces los que conocían las escrituras eran muy pocos. ¿Por qué tenían que morir? Vuelvan a Romanos 5 y vean el versículo 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres. Pasó a todos los hombres como resultado del pecado de Adán. Entonces, vean ustedes las consecuencias de un solo pecado, uno solo. Adán fue echado del paraíso y todos sus descendientes que vivieron en este tiempo murieron sin esperanza de salvación. Millones y millones de personas. Por el pecado entró la muerte. Vean ustedes las terribles consecuencias de un solo pecado. Adán fue nuestro representante. El otro día comentábamos, nosotros somos pecadores porque somos descendientes de padres pecadores, pero Adán no tuvo ese problema, porque Adán no tuvo padres humanos. Adán no tuvo la excusa de que su padre era alcohólico, de que su padre lo golpeara, de que su padre le diera mal ejemplo, porque él no tuvo padre humano. ¿De quién era hijo Adán? De Dios. Entonces, Adán nos representó. Adán era el hombre perfecto. Y si Adán pecó, eso quiere decir que nosotros, cualquiera de nosotros,
Si hubiéramos sido puestos en el lugar en que Él fue puesto, hubiéramos hecho lo mismo que Él. Ahora eso nadie puede discutirlo, porque nosotros, conociendo las Escrituras, de todas maneras pecamos. A nosotros se nos ha dicho claramente lo que no debemos hacer. Y si conocemos la voluntad de Dios, conocemos su palabra, y a pesar de eso pecamos, entonces estamos peor que Adán. Adán pecó y arrastró consigo a toda su descendencia. Vean lo que dice el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán. Vean, estas personas pudieron haber dicho, no, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí al infierno si a mí no me diste la ley? A Adán le dijiste lo que no debería hacer, pero a mí no me lo dijiste. Entonces yo no supe, yo no conocí los mandamientos. ¿Cómo me vas a ser culpable de violar una ley que yo no conocí? Pero repito, todas esas personas violaron sus propias conciencias. Ellos sabían que Dios existía, ¿sí? Y a pesar de eso no les importó. Vean otra vez Romanos, vean el capítulo 1 y vean cómo describe Pablo a todos los que vivieron en aquella época. Vean el versículo 20. Las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, no tienen excusa. Vean, estas personas yo las veía como pecadoras sin excusa. Aunque ustedes no tengan la ley, no tienen ninguna excusa para pecar. Así es como los veía Dios. Entonces, el día del juicio, todos los que murieron en ese lapso, ¿será en vano que se defendieran? Yo supongo que se van a quedar mudos, pero si alguno se atreviera a defenderse y decirle a Dios, no, Señor, tú no puedes mandarme al infierno, Dios les va a decir, tú hacías lo malo. Tu misma conciencia te lo decía. Desde Moisés hasta Cristo pasaron 1400 años. ¿Pero qué fue de todas esas personas? Desde Moisés hasta Cristo. 1400 años son muchos años. ¿Cuál es el destino de los paganos entonces? Vean el título del estudio. ¿Cuál es el destino de los paganos? Vean, hay 3 usos que dan los teólogos, los expertos, para la palabra paganos. Dicen que los paganos eran los que vivieron entre Adán y Moisés, ¿sí? Que no conocieron nada de la ley. Pero también son paganos los que en este lapso, desde Moisés hasta Cristo, ¿sí?, conocieron las Escrituras, conocieron la ley de Dios, pero no lo obedecieron. Que sabían que Dios es santo, que Dios se enoja, que Dios castiga, pero que no quisieron obedecer. Pero también son paganos todos los que viven desde Cristo hasta ahora, ¿sí? ¿Cuántos años llevamos desde Cristo hasta ahora? Más de 2000 años. Todos los que conocen el Evangelio, que saben lo que Cristo hizo en la cruz, que murió y que resucitó, y que no quieren saber nada del Dios verdadero, también esos son paganos, ¿sí? O sea, hay 3 clases de paganos. Todos ellos les espera el mismo fin, pero no de la misma clase, ¿sí? Estos, hasta cierto punto, tenían un atenuante. No conocían la ley. Estos, hasta cierto punto, tenían un atenuante. Podían haber conocido el Antiguo Testamento, pero no conocían el Nuevo. Desde Cristo para acá, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. O sea, nosotros somos más culpables que estos y que estos, ¿sí? Todos aquellos que conocieron el Evangelio y que lo rechazaron, hay un montón de grupos. Por ejemplo, los partidarios del materialismo. ¿Quiénes son? Los que le dan más importancia a su casa, a su familia, a su trabajo, a su matrimonio.
los que piensan que esta vida lo es todo y que no quieren saber nada de Dios. Y también los practicantes del hedonismo. ¿Quiénes son esos? Los que se aman a sí mismos, los que aman el placer, los que toman el placer como una forma de vida, que quieren beber, que quieren tomar, que quieren pasear y divertirse, que quieren sexo, y que es lo único que les importa. Creen que la vida fue hecha para eso, y que no quieren saber del Dios verdadero. ¿Sí? O todos los que son practicantes del humanismo, los que piensan que Dios tiene la obligación de darnos todo lo que necesitamos, pero que ellos no quieren saber del Dios verdadero, no quieren obedecerle. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son hoy día los que podríamos llamar como paganos? Precisamente estas personas, que conocen el Evangelio, que entienden que Cristo murió en la cruz, pero que no quieren obedecerle. No quieren que Cristo reine en sus vidas. Quieren ser sus propios dueños, sus propios dioses. Entonces, a estos Dios los ve como paganos. ¿Qué es lo que les espera? La muerte, igual que a todos los demás. Pero también hay paganos que es posible que el día de hoy nunca hayan conocido el Evangelio. Existen islas en el Pacífico donde todavía viven hombres en cuevas, con taparrabos. Es posible que estas personas nunca han sabido para nada de Cristo, ni de la palabra de Dios, que viven en las tinieblas más absolutas. Y pudiera ser hasta cierto punto, yo no sé hasta qué punto, existen algunos musulmanes que nunca hayan tenido una Biblia en la mano. Yo sé que a los musulmanes les tienen prohibido leer las Escrituras, pero no tienen prohibido tener una computadora. Yo no sé si haya forma de que a ellos les bloqueen que no puedan bajar Biblias de la computadora. ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta a esto? ¿Pueden bloquearlo? ¿No pueden bloquearlo? Ya ahora con la tecnología pueden todas las que pudieron. Pero si les han prohibido leer las Escrituras, simplemente por el riesgo, por el peligro que conllevaría bajar una Biblia del Internet, yo me imagino que no lo harán. Porque si llegan a descubrir que lo hacen, ¿para qué les espera? Pero de todas maneras, no hay ninguna excusa para nadie. Si nosotros leemos que los que conocieron el Evangelio en el pasado, digamos, de Cristo para acá, y lo rechazaron, fueron condenados, pudiéramos decir que eso es comprensible, ¿no? Fueron condenados porque lo rechazaron. Pero los que no conocieron el Evangelio, ¿por qué tendrían que ser condenados si no conocieron el Evangelio? Nosotros sabemos que el único camino de salvación es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero entonces, ¿qué será de los que nunca conocieron el nombre de Cristo? Ni siquiera lo escucharon nombrar. Hay algunos que han dicho que Dios no puede condenar a una persona que no tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio. Y dicen, Dios sería injusto. Pero vean, ya vimos que los antediluvianos fueron condenados a pesar de que no tuvieron ninguna oportunidad. No la tuvieron. Entonces, si ellos no tuvieron ninguna excusa, imagínense qué será de todos aquellos que han escuchado el Evangelio. Estos no tuvieron la oportunidad. ¿Cómo iban a aprovecharla? Era imposible, ¿no? Pero escuchen otra cosa. El hecho de que tuvieran una oportunidad o no, eso nada tuvo que ver con su condenación. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios no está obligado a darle una oportunidad a nadie. Porque los hombres dirían, oye Señor, pero aquellos supieron de Cristo, vieron sus milagros, esos sí son culpables. Pero nosotros no sabemos nada de eso, no supimos nada. ¿Por qué nos vas a condenar? Vean, estas personas, los que vivieron en este lapso, fueron condenados no por su incredulidad. Los que escuchan el Evangelio y no creen en él, son acusados de ser incrédulos. Pero estos
No fueron condenados por su incredulidad, fueron condenados por sus pecados, aunque no hayan tenido el pecado de la incredulidad en su lista. Vean, nosotros sabemos, entendemos claramente, se nos ha enseñado por años en este púlpito, que la salvación es por gracia. Ninguna doctrina se ha enfatizado más aquí que esta. Últimamente hemos estado viendo ese tema de la responsabilidad humana, la soberanía de Dios, y Él siempre nos conduce a eso. En realidad, todos los temas están relacionados con ese. Nadie se va a salvar por sus propias obras. Nadie se va a salvar por sus méritos, por sus limosnas, por sus ofrendas, por sus oraciones, por sus lecturas. La salvación es por gracia. Si la gracia fuera merecida, nadie necesitaría el Evangelio. Si la gracia fuera merecida, el Evangelio no existiría. La salvación por gracia implica que Dios no le debe la salvación a nadie. Dios no está obligado a salvar a nadie. Pero entonces, si Dios le dio el Evangelio a muchos, ¿por qué no le da el Evangelio a todos? ¿Acaso Dios está obligado a darle el Evangelio a todos? ¿A darle la oportunidad a todos de que sean salvos? No está obligado. Digamos que ustedes son hombres muy ricos, tienen mucho dinero, y se meten en una colonia muy pobre, donde todos los que viven son muy pobres. Y llevan unos cuantos billetes, y platican con algunos de los pobres de ahí, y uno de esos pobres les simpatiza y le regalan 20,000 pesos, vamos a decir así. Los demás pobres que viven en ese lugar tienen derecho de exigir que también a ellos les den 20,000 pesos. ¿Los pueden obligar a ustedes a que los ayuden a todos? Está mal lo que tú estás haciendo. Si tú estás viendo que todos en este lugar somos pobres, si has ayudado a esos, tienes que ayudarnos también a nosotros. Cometería una injusticia si ustedes hacen eso, de no darles a todos. Vean en Santiago, capítulo 2. Vean lo que dice el versículo 9. Dice: mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores, o violadores de la ley. Vean cómo dice: si hacéis acepción de personas. ¿Qué significa hacer acepción de personas? Es hacer favoritismo. Según el contexto, vean cómo dice el versículo 1, hermanos míos, no tengáis la fe, etc. Dice el 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvierais respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijerais: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijerais al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Dice: ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? ¿Qué quiere decir esto? Que si entra una persona rica a esta iglesia, no vamos a preferirla por encima de una persona pobre. A nosotros no debe de importarnos más el hecho de que una persona sea rica. Vean, esto es lo que hacen en algunas iglesias. Tratan bien a los ricos porque dicen: no, yo a este le puedo sacar algo. Si viene una persona pobre, no, ese que ni lo toman en cuenta. Eso sería hacer favoritismo, ponernos de parte de los ricos y en contra de los pobres. Y si hiciéramos eso, dice el versículo 9, dice: cometéis pecado. Estaríamos pecando delante de Dios. O sea, la ley fue dada por Dios para que fuera igual para todos, ¿sí? Tanto para ricos como para pobres. La ley exigía justicia de todos. Todos estaban obligados a cumplir la ley. Pero un rico podía pensar: no, yo tengo mucho dinero,
Yo no estoy obligado a cumplirla. A mí se me puede permitir cierta desviación, cierto pecadillo, porque tengo mucho dinero. No, la ley debe ser estricta con los pobres, no con los ricos. Dicen que aquí en México hay justicia para los ricos. Si tú tienes dinero puedes matar a alguno, al fin que con dinero sales, pero si un pobre mata, pobrecito, para que salga está muy difícil, ¿no? Entonces, no podemos hacer acepción de personas, no podemos ponernos de parte de uno y en contra de otro. Por ejemplo, un juez en México. Supongamos que un hombre pobre denuncia a su patrón que es rico. Llega el asunto ante conciliación de arbitraje. El pobre hace la denuncia. Mi patrón no me quiere liquidar. Estuve trabajando en su empresa 30 años y no me quiere dar dinero. ¿Qué va a hacer la ley? Bueno, la ley debe obligar al rico a que liquide justamente al trabajador pobre. Pero sabemos que muchas veces no es así. Le dan al trabajador pobre lo que se les da la gana. Si merecía 50,000 pesos, dale 15,000 y que se dé por satisfecho. Están cometiendo una injusticia. Entonces no debemos hacer acepción de personas. Pero hay un problema. Vean ustedes, comparen esto que estamos viendo aquí con lo que dice Efesios 6. ¿Ya lo encontraron? Vean ustedes el versículo 9. Y vosotros amos, vean, se está dirigiendo a los patrones, ¿sí? Yo estoy dando el ejemplo de un patrón injusto que no quiere liquidar a un trabajador y dice, y vosotros amos, haced a ellos lo mismo, a los empleados, a los esclavos. Dice, dejando las amenazas. Dice, no amenaces a tu trabajador, no porque tú eres rico, vas a amenazar al pobre. Y dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, aquí se refiere a Dios. Dios es el Señor tanto de los patrones como de los trabajadores. Dice, está en los cielos, dice, y que no hay acepción de personas con Él. ¿Sí? No porque tú seas patrón, que vayas a pensar que Dios te consiente a ti y te permite que hagas lo que no debes. No. Dios está en contra de las injusticias. Dice, no hay acepción de personas con Él. Y vean, y según el contexto, no solamente se está refiriendo aquí a los amos en contraste con los patrones, se refiere a los esposos y a las esposas, a los padres y a los hijos. Un padre, como es padre, ¿tiene el derecho de humillar a su hijo? Ah, pues como yo soy el papá, yo puedo darle una golpiza a porque yo soy el papá. No. O un esposo, como Dios dice que es la cabeza del hogar y que su mujer debe respetarlo y debe de ser sumisa con él. Ah, pues como yo soy el esposo, como yo tengo la autoridad, le voy a dar hasta sus cachetadas y que se aguante. No, tampoco. Para Dios no hay acepción de personas. ¿Sí? El marido no es más que la mujer, el padre no es más que el hijo y el patrón no es más que el trabajador. Para Dios no hay acepción de personas. Él no tiene favoritos, Él no tiene consentidos. Cada quien tiene que pagar por sus pecados. Pero vean una cosa, el Dios que dice que no debemos hacer acepción de personas, Él hace acepción de personas. ¿Cómo ven? El Dios que nos dice que no debemos hacer acepción de personas, Él hace acepción de personas. ¿Acaso no ha escogido a unos para ser salvos? A unos los ha escogido y a otros no. Él está haciendo acepción de personas. Todos somos pecadores. Entonces, ¿Él debiera de salvarnos a todos? ¿O condenarnos a todos? O todos coludos, o todos rabones, o todos al cielo, o todos al infierno. ¿Por qué Dios ha escogido a unos para ser salvos? Porque Él hace acepción de personas. Pero escuchen, cuando Dios hace acepción de personas, Él no comete ninguna injusticia. Si nosotros hacemos acepción de personas, somos injustos, somos pecadores, pero Él no es injusto. Dios cometió una injusticia con estos que están ahora en el infierno. No les dio el evangelio, no les dio la verdad.
no les dio los mandamientos. Hay algunas personas que se enojan porque hay elección. Les parece una injusticia que Dios escoja. Pero esas personas que piensan que Dios es injusto no entienden ni lo que es el pecado, ni lo que es la gracia. No pueden ver las consecuencias del pecado de Adán, no entienden la naturaleza de la caída. Vean ustedes en Mateo, en el capítulo 20. Vean esta parábola aquí, en Mateo 20. Ustedes recordarán, todas las parábolas tenían el objeto de darnos un mensaje espiritual, ¿sí? Y tenemos que descifrar cuál es el mensaje. Dice Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Ven, el reino de los cielos es lo que Cristo vino a instituir cuando vino al mundo, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y ese padre de familia es Dios, ¿sí? Que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña, ajustar o a contratar obreros, dice la versión 60, ¿cómo dice? Dice a contratar obreros para su viña, para su campo, ¿no? Para la agricultura. Y habiéndose concertado, o sea, habiéndose puesto de acuerdo con los obreros, en un denario al día, un denario era el sueldo de un trabajador, de un jornalero. Los envió a su viña, o sea, los envió a trabajar al campo. Imagínense que estas personas firmaron un contrato, ¿sí? Nos vas a pagar un denario al día. Y dice el 3, y saliendo cerca de la hora de las 3, el mismo patrón vio a otros que estaban en la plaza ociosos. Vean, los que contrató primero, los contrató en la mañana, ¿sí? Pero dice que aquí que contrató a otros a las 3. Vi a otros que estaban en la plaza ociosos y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron, vean, dice, les voy a dar lo que sea justo. No les dijo cuánto les iba a dar, iban a trabajar poco, pero dice, yo les voy a dar lo que sea justo. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos, o sea, ya muy cerca de la tarde, y les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día de ociosos? Y les dice, porque nadie nos ha contratado. O sea, estamos aquí de flojos porque nadie nos ha contratado. Y les dice, vayan también ustedes a la viña, al trabajo, y van a recibir lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña, el dueño, dijo a su mayordomo, vean, al administrador, llama a los obreros, vean, a todos, y págales el jornal. ¿Es una sinfonola? Dice, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, págales primero a los que trabajaron poquito, ¿sí? Y dice el 9, y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, los que nada más trabajaron 1 hora, vean, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario, por trabajar 1 hora. Entonces, vean, los demás pensaron, y si esos nada más trabajaron 1 hora y les pagaron un denario, nosotros que trabajamos todo el día, no, pues nos van a dar mucho dinero. Y vean lo que dice el 10, y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, como había estado acordado, ¿no? Y dice el 11, y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, contra el patrón, pues, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y vean la respuesta. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te estoy ofendiendo. Dice, ¿no te concertaste conmigo por un denario? ¿No firmaste un contrato conmigo que yo te iba a pagar un denario? Y dice el 14, toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti, dice, porque yo quiero. Y dice el 15, no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío.
¿No le es lícito a Dios hacer lo que quiere con lo suyo? Vean, lo pongo de una manera más sencilla. Supongamos que yo tengo una fabriquita y contrato a un amigo y le digo, te voy a pagar 100 pesos diarios. ¿Estás de acuerdo? Sí, fírmale aquí. Y después contrato a un joven y le voy a pagar 100 pesos diarios. Pero después contrato a un hombre que pasa de los 60 años. Y yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar 100 pesos diarios. Pero ya después, yo veo que ese hombre que tiene más de 60 años ya está cansado. Ya no puede rendir lo mismo que rinde el joven. Entonces yo lo veo cansado. La hora de su salida es a las 6 de la tarde. Vas a salir a las 6. Pero yo lo veo a las 3 cansado y le digo, ¿sabes qué? Vete para tu casa. No, pero que todavía no es mi hora de salida. Ya vete. Ya vete a descansar, ándale. Y te espero mañana a las 8. Igual. Y el día que les pago a los dos, les pago lo mismo. Entonces aquel fulano, el joven, va a decir, oye, pero ¿cómo? Él trabajó nada más hasta las 3 de la tarde todos los días. Yo estuve trabajando hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo me quieres pagar lo mismo que él? Oye, yo te dije que te iba a dar 100 pesos diarios. Es lo que te estoy dando. Pero ¿por qué le pagas lo mismo si trabaja menos? ¿A ti qué te importa? ¿Cuál es el problema? Yo no estoy cometiendo ninguna injusticia. Tú me firmaste que estabas de acuerdo con que yo te iba a dar 100 pesos. Es lo que te estoy pagando. ¿Puede acusar ese trabajador al patrón de injusto? Obviamente no. Estas personas que se enojan porque hay elección, ¿saben por qué se enojan? Porque dicen, si yo me esfuerzo por ir al culto, si yo me esfuerzo por ir a misa, si yo doy mis limosnas, ¿cómo ese fulano va a hacer salvo por la gracia? ¿Gratis? No. Si yo estoy esforzándome, a mí tiene que darme más que aquel. Pero vean, Dios dice que la salvación es gratis. Ven, Dios veía a estas personas, a los antediluvianos, como inocentes. Acuérdense ustedes que cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Dios les dijo, mátenlos a todos. A los amonitas, a los de Moab, que a los amorreos y a los jerjeseos y a los jebuseos, o sea, a todos mátenlos. Pero ¿cómo un Dios santo se atreve a decir a su pueblo que mate a aquella pobre gente? Los cananeos, los que vivían ahí en la tierra prometida, díganme, ¿eran personas inocentes? ¿Eran inocentes? Eran pecadores iguales que estos. Entonces, si Dios escogió un pueblo y quiso no escoger a otro y los quiso echar de ahí, ¿Dios cometió una injusticia? No, eran pecadores. Eran pecadores que de todos modos iban a terminar en el infierno. Al morir jóvenes, simplemente se fueron un poco más rápido. ¿Sí? Fueron a donde tenían que haber ido. Dios no cometió ni una injusticia. Los injustos eran ellos. Dios les dijo a los israelitas, no se mezclen con ellos. No aprendan sus costumbres. ¿Por qué? Porque eran paganos. Ese es el destino de los paganos. ¿Saben ustedes cuántos mayas murieron en Yucatán y en Tabasco y en Campeche? Dicen que cayó un aerolito hace no sé cuántos siglos. Dicen que encontraron muchos restos de mayas ahí muertos. Muchos, miles y miles de mayas muertos. Pobrecitos. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué esperanza tenían de ir al cielo? De ir a la gloria. Todos esos murieron sin ninguna esperanza. Y los cholultecas, y los otomís, y los yaquis, y los tarahumaras, y los lacandones. ¿Qué esperanza tuvieron todos los que vivieron antes de Cristo? Ahora bien, llegaron los frailes españoles en el siglo XV, a fines del siglo XV. Y todos los que vivieron desde Cristo hasta el siglo XV, ¿qué fue de ellos? Todos perecieron, todos en el infierno.
Todos los que vivieron en Sodoma y Gomorra, todos en el infierno. Todos los que murieron en el 85, en el terremoto en México, en el infierno, excepto algunos creyentes que hayan muerto, de seguro murió alguno, pero la gran mayoría, unos dicen que fueron 10,000 los que murieron en ese terremoto, hay otros que dicen que fueron hasta cerca de 20,000. Todos los antediluvianos que murieron, todos fueron comidos por los gusanos, y sus almas están sufriendo ahora en el infierno, sus almas. Pero el día de la resurrección, esas almas de estas personas van a unirse otra vez a sus cuerpos van a resucitar, aunque ya eso tiene tantos miles de años, van a resucitar y todos van a ser juzgados para ir al lago de fuego. El destino final de todas esas personas será el lago de fuego, el destino final. ¿Qué excusa tendrán? Vean, Dios quiso en su soberanía que las cosas fueran así. Pero vean, estábamos viendo el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios en su soberanía quiso que las cosas fueran así. Pero nosotros somos responsables de predicarles el Evangelio. Vean, el último mandamiento ahí en Mateo 28 es la gran comisión. Tienen que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda nación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no quiere que los paganos se pierdan. Si los paganos se pierden porque Dios es soberano. Pero si nosotros no evangelizamos, somos culpables, somos responsables. Ay, Señor, si de todos modos se van a perder, son paganos. No, tú tienes que evitar que ellos se pierdan. Tienes que hacer todo lo posible porque ellos se pierdan, porque ellos se salven. Perdón. En México hay millones de personas que nunca han oído el Evangelio. Millones de personas. Hay muchos que en Chiapas y en Oaxaca y en Guerrero y por allá en el norte todavía hay lugares en donde no es conocido el Evangelio. ¿Cómo van a ser salvas esas personas? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero si no se les predica el Evangelio, ¿cómo van a ser salvas? Dios abre el oído de los pecadores para que les penetre la verdad. Cristo les decía a sus seguidores, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos para oír? Nadie. Por naturaleza, nadie. Pero Dios abre los oídos de los sordos. Dios resucita a los muertos y las personas se salvan. Pero si no predicamos el Evangelio, pues nadie se va a salvar. Estamos rodeados de paganos en esa. Personas que tienen los oídos cerrados por su pecado. Vean, las personas que pecan y pecan y pecan, llega el momento en que aman tanto su pecado y se endurecen tanto, que ya no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada de la Biblia. Pero ¿cómo van a ser salvas estas personas? Que Dios no puede salvarlas. ¿Saben ustedes? Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, ya sabía que 70 años después iban a llegar los romanos, iban a destruir. Dicen que mataron 1,000,000 de personas, dice Flavio Josefo, que murieron en Jerusalén. ¿Saben ustedes cuántos viven en esa? 1,400,000. O sea, más o menos la misma cantidad de habitantes que tienen esa, son los que murieron en Jerusalén a mano de los romanos. ¿Se imaginan 1,000,000 de cadáveres? ¿Cuántos creyentes tenemos aquí en este lugar que vivimos aquí en esa? A ver, levanten la mano los que vivimos aquí en esa. Levanten la mano. Y de esos que levantaron la mano, ¿cuántos son convertidos? ¿Sí? Imagínense cuántos vivirán en esa que no son convertidos. En Estados Unidos hubo un impulso muy fuerte a la obra misionera en los siglos XVIII y XIX. ¿Saben ustedes por qué Dios bendijo a Estados Unidos? ¿Por qué los bendijo con dinero? Por eso. No los bendijo porque sean muy buenos, no, los gringos son tan malvados como cualquiera. Los bendijo porque ellos mandaban misioneros y Dios quiere que la gente se salve. Por eso los bendijo. Por eso bendijo a Inglaterra antes, pero ya después Inglaterra ya no mandó misioneros.
Ahora los misioneros son los gringos y los que quedan, porque ya no hay tantos como antes. Pero en el siglo pasado, había montones de misioneros en todas partes del mundo. Dios quiere que la gente se salve. A Dios no le gusta que la gente se pierda. Pero esos misioneros gringos que fueron por el mundo entendían que si las personas no conocían el Evangelio, no tenían ninguna esperanza de salvación y les dolía. ¿Se acuerdan cómo Pablo dice en una parte? Todo lo sufro por amor de los escogidos. No me importa si me apedrean, si me encarcelan, si me matan. Yo quiero que los escogidos sean salvos. Y los hipercalvinistas dirán, ¿estás loco, Pablo? Si son escogidos se van a ser salvos aunque tú no vayas. No, yo tengo que ir. No hay ninguna contradicción. Los escogidos no serán salvos si no les predicamos. Hubo muchos misioneros que murieron siendo jóvenes. Misioneros profesionistas, jóvenes brillantes, inteligentes, que fueron a predicar el Evangelio y que murieron unos de ellos a manos de caníbales. Se los comían fritos, qué tremendo. ¿Y saben qué decían muchos de sus amigos tan locos? ¿Cómo vas a exponer tu vida? Tú mira, acabas de recibir tu título. No, pues ponte a trabajar y gana los dólares. No, preferían irse a exponer su vida por Cristo. Es tremendo eso. Pero ¿por qué hacían eso estos muchachos? Porque querían que los paganos fueran salvos. Parece que en una ocasión yo les comentaba un libro de ese Gibran Jalil Gibran, un famoso poeta libanés, donde habla ahí de muchas cosas hipotéticas en su libro, acerca de personas que vivieron en tiempos de Cristo, y pone en labios de una mujer judía, de tiempos de Cristo, unas palabras más o menos como estas. Y dice esta madre, dice, yo tenía un hijo, dice, era mi hijo único, dice, era mi deleite, mi placer, mi único hijo, en él estaban puestas todas mis esperanzas, dice, pero un día llegó a esta ciudad un hombre llamado Jesús, dice, yo no sé qué le dio a mi hijo, dice, me lo engañó, me lo quitó, dice, lo arrancó de mi seno, y mi hijo fue a seguir a ese hombre, dice, muchos dicen que Jesús el Nazareno es bueno, yo no puedo creerlo. ¿Cómo puede ser bueno un hombre que le quita a su madre a su hijo, al hijo de su vientre? ¿Cómo? Dice, Jesús es malo. ¿Cómo ven? Ese era su modo de ver de esa mujer. Cristo les decía a sus seguidores, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo soy más importante que tu madre. Cristo es más importante que nuestra madre y que nuestro padre y que nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Es a Cristo a quien debemos obedecer, honrar y someternos a Él. No a nuestra familia. ¿Por qué debemos seguir a Cristo? ¿Por qué debemos amarlo más que a nuestra familia? Porque cerca de Él nos comisiona para que vayamos a buscar a los perdidos, a los paganos. Mamacita, yo sigo a Cristo, tú deberías hacer lo mismo. Hijitos lindos, ¿ustedes no quieren creer en Cristo? Pero acuérdense ustedes del caso del peregrino. El peregrino les dice a su familia, síganme, vamos allá a buscar la salvación. Y ellos dicen, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves? Y los abandona. Eso no quiere decir que un cristiano deba abandonar a su familia. No. Si hay alguien que tenga motivos para amar a sus familiares, somos nosotros. Si Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, debemos ser los mejores padres y los mejores esposos. Los inconversos creen que aman a su familia, no la aman. Esta madre de la que habla Gibran Jalil, ¿amaba a su hijo? No. Eso lo dice ella por egoísta. Dios nos ha salvado porque quiere que veamos que Él nos salvó por su gracia, que no merecíamos la salvación y que así como nosotros no la merecíamos, nadie la merece y que debemos ir a evangelizarlos para que ellos también puedan ser salvos como nosotros. La Gran Comisión originalmente fue dada a la iglesia de Jerusalén,
a los apóstoles por delante, pero no solamente a ellos. La gran comisión fue dada a todos los cristianos de todos los tiempos. Si no hablamos del Evangelio, los paganos no van a ser salvos. ¿Cómo puede este mundo mejorar? Dicen algunos, si el cristianismo fuera cierto, si Dios fuera bueno, si Dios existiera, no permitiría tanta violencia, tantos crímenes, tanta hambre, tanta miseria en el mundo. Vean, ¿qué han hecho los sabios y los filósofos de este mundo? Han tratado de cambiarlo, han tratado de mejorarlo. ¿Lo han conseguido? Este mundo está peor que antes. Mucha tecnología, mucha civilización supuestamente, y el mundo está peor. ¿Por qué? Porque el mundo por sabiduría no conoció a Dios por sabiduría. El hombre no conocerá a Dios a través de los filósofos, de los escritores, de los poetas. La única forma como los hombres pueden conocer a Dios es a través del Evangelio de Cristo. No hay otra forma. Y si no vamos y les predicamos, ¿cómo van a ser salvos? Van a perecer en sus tinieblas, pero nosotros somos responsables. Le agradó a Dios salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación. Locura para ellos, no para nosotros. Nosotros sabemos que esa es la única forma como las personas pueden ser salvas. Si no les predicamos, si no les hablamos, si ni siquiera los invitamos a venir a este lugar, ¿cómo serán salvos? Es increíble, cuántas veces lo he dicho, que una persona que fue pecadora toda su vida, que amó el pecado de diferentes formas, llegue a ser salva. Un hombre que era iracundo, grosero, que le pegaba a su esposa, que pateaba a sus hijos, que se emborrachaba y decía palabrotas delante de ellos, llega a ser creyente. Y empieza a amar a su esposa, y empieza a amar a sus hijitos. Eso es increíble. Pero ese es el poder de Dios a través del Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, no hay esperanza para estas almas. Cristo es la luz del mundo. No podemos esconder esa luz. Sin Cristo, los hombres perecen en tinieblas. El único camino de salvación es Cristo. Las personas no se pueden salvar a través de la Santa Muerte, a través de San Judas Tadeo, a través de la Virgen de Guadalupe. No hay salvación más que en el santo nombre de Cristo. Pero si no les hablamos del Evangelio verdadero, las personas no se van a salvar. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Miren, cuando Cristo dijo eso, nadie va al Padre sino por mí, estaba sentando las bases de la religión más exclusivista de todas. Aún los musulmanes recibirán al anticristo. Aún los musulmanes recibirán a uno que tal vez ni musulmán sea. ¿Sí? No sabemos de qué nacionalidad vaya a ser el anticristo. Hay algunos que dicen que va a ser musulmán. Pudiera ser, quién sabe. Pero no hay salvación excepto en Cristo. No hay salvación en los musulmanes. En el budismo, que tiene millones de seguidores en este mundo, no hay salvación en la Iglesia Católica. No hay salvación en los mormones, ni en los testigos de Jehová, ni en la Iglesia Pentecostés, ni en la Iglesia Bautista falsa. No todas las iglesias bautistas son verdaderas. Cristo quería que quedara bien claro que fuera de Él no hay salvación para nadie. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué fue de los zapotecas y de los mixtecas y de los de aquí de Tlaxcala y los de Texcoco, de todos los indios? Todos están en el infierno. ¿Saben ustedes cuántos años duró la Edad Media? Alrededor de 1400 años. En la Edad Media, en la mayor parte de Europa, en el norte de África de México hasta Argentina, los únicos que mangoneaban eran los de la Iglesia Católica. La Biblia estaba prohibida, nadie podía leer la Biblia. Los únicos que tenían la Biblia eran ellos, y en latín, los que sabían latín eran los únicos que podían entender. Estaba prohibida la lectura de la Biblia. ¿Cómo se iba a salvar a la pobre gente? El sacerdote abría la Biblia y la trataba de explicar, pero lo que dicen los sacerdotes al abrir la Biblia es antibíblico, no está apegado a la verdad. Los católicos ahora tienen la Biblia. La Iglesia Católica antes prohibía su lectura, ahora la promueve. Ahora le dicen a los católicos, todos deben tener una Biblia.
Pero ¿quién interpreta la Biblia correctamente? Nada más ellos, el magisterio. Eso que dices tú es lo que tú piensas, ¿no? La Iglesia Católica es la única que tiene la verdad. Entonces, los pobrecitos están en tinieblas. ¿Qué esperanza hay para ellos? Todos los católicos que vivieron en la Edad Media no tenían esperanza de salvación. Millones. ¿Saben ustedes cuándo empezaron a venir a México los primeros misioneros? De los que hay registro es más o menos a mediados del siglo XIX, en 1850. Entonces, antes de 1850, todos los que vivieron, ¿qué fue de ellos? Y desde aquel tiempo que llegaron aquellos misioneros, ¿cuántos han sido salvos hasta el día de hoy? Muchos han oído, pero ¿cuántos han sido salvos? Aquellos que conocieron el Evangelio a principios del siglo XX, iglesias presbiterianas que todavía no estaban tan corrompidas, iglesias bautistas que todavía no estaban tan echadas a perder, que predicaron el Evangelio durante un tiempo, ¿cuántos fueron salvos en aquellos años? Vean Lucas capítulo 12. Doce 47. Vean lo que dice Jesús a sus discípulos. No ven desde el 46, aquí habla de la segunda venida de Cristo. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles, con los hipócritas, creo dice otra versión, ¿no? No, infieles. Infieles, dice el 47, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, ven, el Señor es Cristo, ¿sí? El siervo somos nosotros, los que decimos ser creyentes, ¿sí? Dice, y no se percibió, o quiere decir no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, dice, será azotado mucho. ¿De quién está hablando? De los creyentes que conocían la voluntad de Dios y que no obedecieron. Dice, será azotado mucho. Ahora ven el 48, mas el que no entendió, vean, que tenía las escrituras, ¿sí? Pero que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que comendaron mucho, más le será pedido. Vean de qué está hablando aquí el Señor. Está hablando de la responsabilidad de los creyentes. Nosotros que conocemos más, nosotros que tenemos muchas Biblias, vean, que tenemos muchos libros, tendremos que rendir cuentas a Dios del uso que hacemos a lo que Dios nos ha confiado. Estos tuvieron algún atenuante, estos un poquitito tal vez, nosotros no tenemos ningún atenuante. Si Dios nos ha dado tantos medios, Dios nos llamará cuentas por el uso que hacemos de esos medios. Vean otra vez el versículo, el 42, vean el 42, Lucas 12:42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. ¿Quién es este siervo? Es el que ve su responsabilidad de hablarles del Evangelio a los demás y de darle su ración. ¿Cuál es la ración? Es el alimento espiritual. ¿Sí? Bienaventurado aquel siervo que cuando Cristo venga esté trabajando. Pero habrá algunos que conocen la voluntad de Dios, que conocen cuál es la gran comisión, que saben cuál es su responsabilidad, y cuando venga Cristo no los va a encontrar trabajando. Y Dios los va a llamar a cuentas. ¿Quiere decir entonces que nos vamos a salvar por predicar el Evangelio? Vean, los testigos de Jehová andan de casa en casa y ellos piensan que se van a salvar por eso. Dice, nosotros predicamos de casa en casa y ustedes no.
Nosotros estamos bien, ustedes están mal. Vean, nadie se salva por predicar el Evangelio. Nadie se salva por evangelizar. Pero si decimos ser creyentes, ven, aquí ya no se trata de si lo somos o no. Si decimos que somos creyentes y no evangelizamos, ¿vamos a ser salvos? ¿Es posible que una persona sea salva y nunca le habla a nadie del Evangelio? No es posible. Tal vez seamos tímidos, tal vez conozcamos poco las Escrituras, no queramos meternos en problemas con la gente, pero si somos cristianos tenemos que hablar. Y si no hablamos, no tenemos derecho de decir que somos cristianos. Así de sencillo. Dice en el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. Vean, Cristo va a venir en una hora que nadie sabe, nadie espera. La venida de Cristo va a ser sorpresiva. ¿Sí? La gente se va a llenar de espanto cuando Cristo venga. Y entonces la conciencia nos va a decir, yo sabía que tenía que haber hecho esto, ¿por qué no lo hice? Sabía el peligro en que se encontraban tantos. ¿Por qué no hice más? Un día les ponía de ejemplo ese hombre de Schindler, de la película esa de la lista de Schindler, que por un judío daba un reloj para salvar la vida de un judío que de todos modos terminó ya en el infierno. Pero él comprendía que un alma vale mucho, y dice, ¿por qué no di más para salvar a más personas? ¿Cuántas salvó de la muerte ese Schindler? Salvó muchos, ¿no? El día del juicio nos va a remorder la conciencia. ¿Por qué no evangelice más? Vean el 47. Porque el siervo que entendió la voluntad del Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. O sea, el que no obedeció. No evangelizar, no predicar el evangelio es desobediencia. Dios lo ve como desobediencia. No hay excusa. Y dice, será azotado mucho. Y el que no entendió, en el 48 dice que será azotado poco. ¿Qué quiere decir esto? Vean. Quiere decir que así como habrá grados de castigo en el infierno, habrá grados de recompensa en el cielo. Todos los creyentes, sin excepción, seremos salvos. Pero no todos vamos a recibir la misma recompensa. Y es posible que muchos seamos salvos de panzazo, sintiéndonos mal, sintiéndonos miserables. Y diremos, ¿cómo es posible que yo haya sido salvo? ¿Cómo es posible que yo esté aquí ahora en el cielo, a pesar de que fui tan cobarde y tan miedoso? Ahora, aquí habla del siervo. Bien, en un sentido, todos somos siervos. Lo queramos o no, nos guste o no. Los inconversos también son llamados siervos. Sirven a los intereses de Dios. Judas traicionó a Cristo, fue un siervo de Cristo. Fue un siervo de Dios. Sirvió a los intereses de Dios. Entonces, ¿estará ahora Judas esperando su recompensa? No, Judas está ahora en el infierno. Pero esta palabra siervo se aplica principalmente, en sentido principal, a los pastores, a los predicadores, a los maestros de escuela dominical, que tenemos más responsabilidad. Un maestro de escuela dominical está obligado a estudiar, quiera o no. Dios nos va a llamar a cuentas por todas las cosas que estudiamos. Yo estoy leyendo la Biblia y digo, Señor, ¿de qué voy a predicar? Esa debe ser mi importancia primordial. Yo debo de leer para ver en qué estoy mal, no para ver en qué están mal ustedes. Pero si yo digo, voy a buscar la aplicación de la Biblia para los hermanos, para que Dios los ilumine y que se corrijan, no, Moisés, corrígete tú, no seas hipócrita. Pero si de paso yo veo mi pecado y puedo ayudarles a ustedes a que vean el suyo, pues la obligación de todos es la misma. Todos vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Entonces, esta advertencia del mayordomo se aplica a todos los cristianos sin excepción.
Todos somos mayordomos, todos somos administradores. Dios nos ha confiado ciertos talentos y tendremos que rendir cuentas a Dios. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con las oportunidades que Dios nos da? ¿Queremos que las almas sean salvas? Otra vez vuelvo a lo mismo, cooperamos con 10 pesos para el programa de radio. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que podemos hacer por Cristo? ¿10 pesos a la semana? Un hombre que dirige una empresa normalmente debe ser estricto con sus trabajadores, ¿sí o no? La hora de entrada es a las 8. Si vienes a las 8:10, a las 8:15, ya no puedes entrar. No, pero es que mire que se ponchó la llanta. No, lo siento, no puedes. Entonces nosotros, como somos salvos por la gracia, podemos decir, no, pues no creo que Dios sea tan estricto conmigo. Cuando Cristo venga, es posible que nos encuentre a muchos trabajando, ¿sí? Pero no vayan ustedes a pensar que todos los que preparamos predicaciones estamos trabajando para Cristo. No vayan ustedes a pensar que todos los predicadores en este México nuestro van a ser salvos, no. Cuando Cristo venga, se va a descubrir que muchos siervos estaban trabajando no para Cristo, sino para sus propios intereses. Porque les gustaba la alabanza de la gente. Ay, qué bonito se ven todos estos aquí, que ya no se portan mal como antes, ya se portan bien. Ay, me da gusto. De eso se trata el Evangelio, de que la gente se porte bien. Lo que quiere decir estos versículos es que si un predicador que se esfuerza no está seguro de que vaya a terminar en el cielo, pues mucho menos nosotros si decimos que somos creyentes y actuamos como hipócritas, si no queremos que los demás sean salvos. Esta parábola nos hace entender que a mayores conocimientos que tengamos, mayor será nuestra responsabilidad delante de Dios. Tenemos, hermanos, muchos privilegios. Tenemos muchas cosas que los demás no tienen. Tenemos muchos buenos libros, muchas versiones de la Biblia, discos compactos, cassettes. Tenemos audios de diferentes predicadores, predicaciones que pueden bajar del internet. Tenemos privilegios que millones no tuvieron. Dios nos va a llamar a cuentas por todo eso. En la Edad Media, muchos tenían prohibido leer la Biblia. Ahora todos la tenemos. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces vean, qué tremendo. Imagínense una mujer o un hombre que está orando por su pareja. Dios mío, salva a mi pareja. Su pareja no viene a escuchar el Evangelio. Esta persona sí. Está orando porque su pareja sea salva. Y a lo mejor su pareja va a estar en el infierno, pero va a ser castigada menos que esta persona que viene aquí y que no es salva. Está orando por su pareja, pero esta persona no es salva. El día del juicio Dios le va a decir, oye, si tú estabas escuchando predicación tras predicación y nunca te sirvió de nada. Qué terrible desengaño el día del juicio. Nosotros cuando escuchamos la predicación o cuando leemos la Biblia, aunque nos hagamos los sordos, entendemos que Dios nos habla a nosotros. Olvídense de los demás, Dios nos habla a cada uno. ¿Qué tenemos que estar pensando? Que el error de fulano, el error de sutano, no. A ti te estoy hablando. Un católico escucha la homilía dominical que muchas veces no está pegada a la realidad. ¿Y qué dice la gente? No, pues lo que dice el padre es cierto. Nos dijo que somos muy necios y que no somos obedientes. Le hacen más caso al sacerdote que a lo que dice la Biblia. En ese momento, el domingo, el sacerdote la abre por ellos, pero ellos no llevan su Biblia.
Ningún católico lleva la Biblia a la iglesia católica. ¿Tienen una excusa los católicos? Son tan culpables como los sacerdotes. Están en las tinieblas, pero no tienen ninguna excusa. ¿Acaso nosotros nos sentimos satisfechos por conocer la verdad? Hace muchos siglos, iglesias de cristianos de Inglaterra llegaron huyendo al noreste de los Estados Unidos. Plantaron iglesias en Massachusetts, en Nueva Inglaterra. ¿Qué otro estado hay cerca de Massachusetts? Ya ni me acuerdo. Muchos cristianos llegaron huyendo. Y después de algunos siglos, algunos de esos que eran descendientes de los puritanos fundaron una iglesia en Broken Arrow, en donde está el hermano Daniel, y esa iglesia nos mandó el hermano Tomás. Esta iglesia es hija de una iglesia de los puritanos. Dios nos trajo puritanos hasta aquí, hasta Ciudad Neza. Es increíble eso. ¿Por qué nosotros? ¿Somos mejores que los de Iztapalapa? ¿Somos mejores que los de Huixquilucan? ¿Que los de...? No. Los judíos decían, somos el pueblo escogido, Dios nos ha conferido las escrituras, nos ha hecho sus depositarios. Entonces ellos eran mejores que los demás. No. Ellos mataron a Cristo. Si Dios nos escogió a nosotros, ¿somos mejores que los paganos de Ciudad Neza? Si los paganos endurecen su corazón, están en su papel. Pero si nosotros endurecemos el nuestro, no estamos en nuestro papel. ¿Saben una cosa? El pecado de los creyentes le duele más a Dios que el pecado de los inconversos. Le preocupa más, le enoja más. ¿Cómo es posible que teniendo tantos privilegios nunca hablemos del Evangelio? Vean Mateo 11. Vean el versículo 20. Entonces, aquí se aplica a Jesús, Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir. La versión 60 dice reprender, ¿no? Hay una versión que dice reprender, ¿no? Sí, reprender. Sí. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Tiro y de Sidón sería menos castigada que la gente de Corazín y de Betsaida. ¿Por qué? Porque Cristo hizo muchos milagros en Corazín y en Betsaida. Eran más responsables. No solamente hizo milagros. Cristo no solamente andaba haciendo milagros, predicaba. Pero sus milagros avalaban su predicación, su mensaje. ¿Sí? Sus milagros demostraban que Cristo era Dios. Entonces ellos eran doblemente culpables. Los grados de castigo que les mencioné. ¿Qué excusa tenían esas personas? Y dice aquí, comenzó a reconvenir, comenzó a reprender. Ahora, uno podría decir, no, Señor, estás mal. ¿Cómo los regañas? Dios es soberano, si no quiere salvar a los de Corazín y de Betsaida, porque los regañas. No, ellos son responsables. Escuchen, ustedes que no son convertidos, que están aquí escuchando hoy el Evangelio, ustedes son responsables de cómo reaccionan ante lo que escuchan. ¿Qué harán después de que salgan de aquí? ¿Qué han hecho ante lo que han aprendido antes? Ante los libros que han leído, ¿qué han hecho? Dios espera que ustedes hagan algo. Que no se queden con los brazos cruzados. No se trata de que digan, no, pues parece razonable lo que dice el hermano. No se trata de eso, se trata de que hagan algo.
Todos los pecadores van a ir al infierno, todos. Pero no todos van a recibir el mismo grado de castigo. Todos los creyentes vamos a ir al cielo, pero no todos vamos a recibir el mismo grado de recompensa. Yo supongo que algunos de nosotros el día del juicio vamos a estar como los perritos con el rabo entre las piernas. Sí. Se nos han dado a nosotros cosas que a muchos no se les dieron. Hemos repartido miles y miles de folletos en Ciudad Neza, miles y miles. Pero eso es todo lo que nos queda por hacer, lo que tenemos que hacer. Ya cumplimos con nuestro deber porque repartimos folletos. Ustedes han regalado folletitos, discos, Biblias, Nuevos Testamentos, libros. Pero eso es todo. Ya cumplimos con nuestro deber por eso. Si los vecinos que viven aquí junto, vean, los vecinos de aquí, de esta casa, y los de esta casa, nunca han venido al culto. Nunca. El día del juicio, si no se arrepintieron, van a ir al infierno y van a decir, me van a decir a mí, nunca nos hablaste del Evangelio, ahora vamos a ir al infierno, maldito, ¿por qué no nos hablaste? Estábamos a 2 metros de ti. Es lo mínimo que pudiste haber hecho, hablarnos. ¿Qué les voy a decir yo? Es que si te hubiera hablado, tú me hubieras dicho que no, me hubieras dicho que yo estaba loco. Pero ni siquiera lo intentaste, ingrato, ¿por qué no me hablaste? ¿Cómo? Y nuestros familiares, si nunca les hablamos, si nunca los invitan ustedes a venir, nos van a maldecir un día. Vean Ezequiel 33. Más atrás, casi a la mitad de la Biblia. Ezequiel 33, 1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, o sea, la muerte, ¿sí? Y el pueblo de la tierra tomara un hombre de sus términos y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta o trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la corneta, y no se percibió, no se preparó, viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza, es su culpa, murió por necio, oyó la corneta y no se movió, no reaccionó. Y dice el 5, el sonido de la corneta oyó y no se preparó, su sangre será sobre él, o sea, él será culpable de su propia muerte, mas el que se apercibiere, que se preparare, dice, librará su vida. Si el atalaya, o sea, el atalaya era el que estaba arriba de una torre, ¿no? Que veía el peligro y que tocaba la trompeta, viene el enemigo. Dice el 6, pero si el atalaya viere venir la espada, la muerte, y no tocare la corneta, o sea, se pone a dormir, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada, tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, ¿verdad? Fue pecado quedarse dormido, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué dice? Demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú pues, hijo del hombre, vean aquí ya esto nos lo dice a nosotros, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Tú te voy a tomar como culpable a ti. Y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Vean, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Muchos irán al infierno por culpa nuestra, porque nunca les hablamos. Dios verá nuestra culpa. ¿Para qué nos salvó Cristo? Para anunciar las virtudes
de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos salvó para otra cosa. Ay, qué bonita es la vida cristiana. No, no nos salvó para eso. Nos salvó para que buscáramos la salvación de otros. En este país, los que vivieron antes, todos nuestros antepasados, bisabuelos y tatarabuelos, que fueron paganos. ¿Qué fuéramos nosotros sin la gracia de Dios? Paganos. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y vean lo que dice en el 11. Vean, no lean este versículo 11 como Pedro hablándonos, léanlo como Dios hablándonos, y dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios rogándonos. Dios nos ruega que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma y que impiden que hablemos del Evangelio a otros, que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que impide que hablemos del Evangelio? Los deseos carnales que batallan contra el alma. Si no mortificamos el pecado que mora en nosotros, si no mortificamos nuestra pereza, nuestro egoísmo, nuestra cobardía, estamos en peligro. No podemos cantar de victoria. No debemos decir: yo ya soy salvo y los demás que se los lleve el tren. No podemos decir eso. Si nosotros callamos, les dice Jesús a sus seguidores, las piedras hablarán. ¿No es lo que andan haciendo los testigos? Son piedras, tienen el corazón de piedra y andan hablando, que no hablan la verdad, pero andan hablando. ¿Qué tienen que hablar del Evangelio los que no creen en el Evangelio? ¿Saben una cosa? Si ustedes no han creído en el Evangelio, mejor ni hablen de él. Pero si de veras han creído, hablen. Al apóstol Pablo le dijo Dios: habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, allí en Corinto. Cuando Dios le dijo eso a Pablo, él más ganas le echó, porque dice: no, si Dios tiene mucho pueblo, entonces yo voy a predicar por todas partes. Estaba en Corinto, una ciudad muy grande, había muchos inconversos paganos que adoraban a la sacerdotisa que era la que gobernaba la prostitución allí en Corinto. Había un montón de paganos ahí en Corinto. Pero la iglesia de Corinto fue una iglesia muy grande. Muchos fueron salvos ahí. A nosotros no nos va a decir Dios: hablen y no callen, porque yo tengo mucho pueblo en Ciudad Neza. No vamos a escuchar esa voz. Ni sabemos si tenga mucho pueblo en esa. Pero como no sabemos si va a tener mucho pueblo, entonces vamos a callar. Últimamente, si tiene mucho pueblo o poco, a nosotros no debe importarnos. Nosotros debemos evangelizar y que Dios haga lo que quiera. No se nos olvide, hermanos, que los días de las tinieblas serán muchos. La eternidad en el infierno nunca se acabará, nunca. Ahí donde el árbol quedare, allí quedará. Los que desaprovecharon su oportunidad ya no tendrán otra. Los pentecostales mienten. Ellos piensan que Cristo vendrá a su segunda venida y que habrá otra oportunidad. Ya no habrá otra. Incluso algunos pentecostales extremos creen que aun cuando una persona esté ahora en el infierno va a tener otra oportunidad. Están locos, ya no habrá ninguna otra. Mucho se nos ha dado, mucho se nos va a demandar. Jerusalén no entendió el día de su visitación. Cristo lloró sobre ellos, dice: por cuanto no entendiste el día de tu visitación. ¿Qué quiso decir con eso? Dios te visitó. Dios bajó a Jerusalén en la persona de Cristo y lo mataron. Dios ha bajado a Neza
¿Entienden? Dios está con nosotros. Pero si no hablamos del Evangelio, los demás no lo van a saber. ¿Qué vamos a hacer ante lo que hemos escuchado? Y déjenme hacerles una pregunta a los que no han sido salvos. Si no han sido salvos, después de escuchar el Evangelio tanto tiempo, ¿cuándo lo van a hacer? Si no han aprovechado la oportunidad que han tenido, ¿quieren más oportunidad? ¿Una oportunidad más grande? Si la verdad predicada por mi boca, por este servidor, no les ha convencido, les vamos a traer al hermano Sogel Michelén de Dominicana, le vamos a traer al hermano José Candeas de Cádiz, les vamos a traer al hermano Downing de California. ¿Qué es lo que ha impedido que ustedes sean salvos? Si Dios les está ofreciendo la oportunidad, les está arrojando la cuerda para que se agarren de ella, ¿por qué no se agarran? ¿Por qué no aprovechan la oportunidad? La oportunidad no va a estar siempre. Dios nos va a llamar a cuentas por cada predicación, por cada sermón, por cada libro. No esperen más tiempo. No esperen un mejor tiempo. No habrá un mejor tiempo. No habrá más oportunidades. Las oportunidades se acabarán. Se cerrará la puerta. El Evangelio ya no será predicado un día, de repente.